Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. En 1968, México era un país de un solo rostro, el del presidente. El PRI no era solo un partido, era el sistema completo, pero dentro del poder ya se cocinaba una guerra fría interna. Díaz Ordaz y Luis Echeverría lideraban el ala dura represiva. Mientras tanto, Alfonso Corona del Rosal impulsaba una visión más liberal y reformista. México era un tablero, la estabilidad y el orden estaban en juego. Los liberales querían abrir ventanas, los duros cerrarlas con candados. Mientras tanto, la CIA observaba, sabía que algo se movía en el fondo del poder mexicano. Las Olimpiadas estaban cerca. México debía demostrar orden al mundo. Pero el gobierno tenía miedo. Los estudiantes eran la chispa peligrosa. El gabinete se rompía en dos. Los halcones pedían control absoluto. Los reformistas proponían diálogo, pero sus voces se ahogaban. En las calles, miles de jóvenes marchaban, pedían libertad, pero el gobierno los veía como enemigos del progreso. Y había algo más, el miedo a perder el control antes del gran evento mundial. Los Juegos Olímpicos de 1968 eran prioridad. México debía lucir perfecto ante el mundo, pero la tensión crecía. Washington observaba de cerca cada movimiento. La CIA ya tenía ojos en el gabinete mexicano. Sabían que la división era real. Dos proyectos de país chocaban en silencio, uno con botas, el otro con libros. Y todo iba a explotar antes de que encendieran la antorcha. Y todo comenzó con una demanda mínima: libertad para organizarse sin miedo. La respuesta fue brutal: gases, golpes, tanquetas para callar voces jóvenes. Para Díaz Ordaz, el caos era útil. Lo usó como excusa para barrer el gabinete disidente. Tlatelolco no fue un error, fue una decisión deliberada, una purga dentro y fuera del poder. Y con la herida aún fresca, Echeverría quedó listo para tomar el mando. El Batallón Olimpia, invisible para la prensa, ejecutó la operación como en zona de guerra. No se trataba de restablecer el orden, era un mensaje directo: el presidente aún manda. El lado liberal del partido fue desmantelado. La transición democrática fue cancelada antes de comenzar. Los jóvenes no sabían que luchaban en un ajedrez entre titanes políticos. Y mientras caían estudiantes, se preparaba la próxima jugada. Echeverría, el nuevo heredero. El ejército entra en Tlatelolco como si fuera un conflicto civil. El Batallón Olimpia ejecuta la limpieza, sin testigos, sin preguntas. Los estudiantes desaparecen, las familias no encuentran respuestas. Echeverría queda como el operador leal y el siguiente presidente. El evento le otorga poder. La revuelta se convierte en un ascenso. Corona del Rosal, el reformista, queda fuera del juego. Su proyecto de transición democrática se archiva, literalmente. El país vuelve al orden, pero no a la paz. La revuelta no resolvió el conflicto, lo sembró más profundo. Había comenzado una herida que tardaría décadas en cerrarse. La CIA vigilaba todo desde las sombras. Tenían miedo de otra Cuba. Informes secretos advertían: la juventud mexicana coquetea con Moscú y La Habana. Díaz Ordaz entiende el mensaje: debe recuperar el control político. México se alinea con el bloque occidental. Paz a cambio de obediencia. Pero dentro del movimiento estudiantil no todos querían negociar. Algunos dentro del movimiento querían ir más allá, derrocar al sistema completo. Inspirados por Marx y su pensamiento, soñaban con incendiar al país. Pero el gobierno no distinguía entre diálogo y disidencia. Todo era una amenaza. El choque era inevitable. Dos proyectos de país en ruta de colisión. Y en medio, los jóvenes,
usados como carnes de cañón en una guerra que no era suya. México fue la caja de resonancia de la Guerra Fría, pero sin que nadie nos lo dijera. Los jóvenes no eran solo manifestantes, eran fichas en una partida global. Desde las sombras, las decisiones ya estaban tomadas. Sacrificio necesario, dirían algunos. La historia oficial nos habló de contracultura y desorden, pero en realidad fue un enfrentamiento silencioso, camuflada de paz. Nos hicieron creer que los sucesos fueron culpa de los estudiantes, pero fue una estrategia para justificar eliminar a los reformistas. Y así, sin juicio ni verdad, la historia fue escrita por los vencedores. Echeverría subió al poder y con él una nueva narrativa comenzó. La división ya estaba sembrada, aún existente en la política mexicana. Después del 68, los sobrevivientes del movimiento estudiantil entendieron el juego real del poder. Algunos se refugiaron en partidos, otros en trincheras. La política se volvió su único refugio. El PRI ofreció populismo para encubrir las cicatrices, becas, discursos, reformas superficiales. Pero el recuerdo sigue abierto y en las sombras nació la contracultura urbana. La izquierda se fragmentó, una parte fue disminuida, la otra se adaptó y esperó su momento. El conflicto entre liberales y conservadores nunca terminó, solo cambió de trajes, cambió de colores y cambió de nombre. De Díaz Ordaz contra Corona del Rosal a Guindas contra Azules. Lo que se disputaba entonces sigue en juego hoy. El sistema sigue, solo cambiaron los actores. El 68 no fue un evento aislado, fue un parteaguas de la vida nacional. Las divisiones de hoy nacen desde ese entonces. Lo que parecía una lucha de estudiantes era en realidad un juego de poder. Los jóvenes fueron usados nada más. El PRI construyó la oposición. Nunca pensaron que lo superarían. La izquierda que hoy gobierna fue perseguida por el sistema que la creó. Todo estaba planeado, incluso la disidencia. México no rompió el sistema, solo lo recicló y lo sigue haciendo, elección tras elección. Seguimos atrapados en la lógica de bloques, liberal contra conservador, blanco contra negro. Pero el guión sigue siendo el mismo, solo cambiaron los actores. Lo de antes nunca se fue y solo aprendieron a disfrazarlo mejor. Los jóvenes siguen siendo carne de cañón, pero ahora con Wi-Fi y sin saberlo. Cada sexenio redefine al enemigo y el ciclo se repite como estaba escrito. La historia de un país rara vez es lineal, pero siempre deja rastros. Algunos fragmentos están documentados, otros se han perdido en el silencio. Este canal explora esas piezas sueltas, aquellas que nos las platicaron diferente. Suscríbete y dale like. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este contenido. Archivo confidencial. Historias reales. Preguntas abiertas. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.